comentaba, pues en ese silencio se escribe la historia de una vocación. Una vocación que no solo experimentamos los que traemos un hábito, sino que está presente en la vida de todos, de distintas maneras, con distintos llamados, en distintas dimensiones, con distintas características, pero todos de alguna manera llamados a algo bien importante, a algo trascendente, porque somos tan únicos y especiales que si no ponemos lo mejor de nosotros, ese gran y magnífico plan de Dios se pone en entredicho en muchas ocasiones, y Él tiene que andar corrigiendo de otras maneras lo que nosotros no podemos escribir. Pues bien, para hablar de esto, ¿quién mejor que aquellos que están frescos en la vocación y en estos temas tan importantes y que tienen al espíritu a flor de piel, tras apenas un par de meses de haber recibido este hermoso hábito con que nos ha revestido nuestro Señor y diseño también, por qué no decirlo, de María Santísima? Los dejo en la compañía primero de Fray Carlos, que está aquí atrás conmigo, y de Fray David, posteriormente, novicios de nuestra orden, ¿sí? Vienen desde Aguaviva simplemente para compartir con ustedes y darles algo bien importante. Les pido que los reciban con un gran aplauso. Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí presente con ustedes. Muchas gracias a las personas que me acompañan. Y doy gracias a Dios por este momento que me permite pues predicarles a todos ustedes, porque todos los aplausos son para el Señor, no son para nosotros. Nosotros venimos a tratar de dar ese rostro que Él nos ha manifestado en algún momento. Doy gracias a María Santísima y bueno, ese mural tan bonito que está allá atrás de ustedes es un poco de lo que nosotros vamos a quererles explicar. David va a entrar más en detalle en qué es el patrocinio de la Virgen. Mi tema se intitula María en la historia de la salvación. Perdonen si no traigo diapositivas, no tenemos mucha tecnología ahí en el noviciado. El primer subtítulo se llama La preparación de la Virgen. Vamos a ver que María pues no fue así como que a Dios se le ocurrió y a ella, ¿no? Sino que desde antes la Virgen tuvo una preparación para poder cumplir esta misión tan importante de ser madre. Desde el Antiguo Testamento podemos ver que hay yo tomé cuatro citas bíblicas, 3 de Isaías y una de Miqueas. Ahorita se las escribo, se las voy platicando primero. La primera de Isaías 7, de 14 y 15, la toma como referencia el evangelista Mateo y dice lo siguiente, esta ya la conocemos muchos. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. La segunda, Isaías 9, del 5 al 6. Una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. En su hombro traerá el señorío y llevará por nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Y va a ser grande su señorío y la paz no tendrá fin en el trono de David y sobre su territorio. La tercera, Isaías 11, del 1 al 5, dará un vástago del trono de Jesé, Jesé es el papá de David, un retoño de sus raíces brotará y reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Y la cuarta de Miqueas, que toma como referencia igual el evangelista Mateo, cuando explica el nacimiento de Cristo. En cuanto a ti, Belén Efratá, de ti sacaré al que será gobernador de Israel. Pastoreará firme con la fuerza de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Entonces podemos ver que los profetas Miqueas 5, del 1 al 3. Podemos ver que desde el Antiguo Testamento ya se venía anunciando un Mesías, pero podemos ver también que iba a nacer de una mujer, de una doncella, como dice Isaías. Entonces, desde antes, el Padre ya estaba preparando la misión de esta María.
Al pecar Adán y Eva, Dios tuvo que pensar cómo iba a salvar a su humanidad y pensó en mandar a su hijo y pensó en su hija también María. Dice, por este pecado la humanidad quedó corrompida. Pero dice Dios pensó en la misión de María y al igual que Eva, la hizo inmaculada. La hizo inmaculada y la formó dentro de una familia judía, con tradiciones, con leyes judías. Incluso decían que su padre participaba en el culto del templo. Entonces podemos decir aquí también que María tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras. María no era una ignorante en cuestión de lo mesiánico, de las Sagradas Escrituras. Entonces María ya estaba preparada, siendo inmaculada, conocía de las Escrituras y en esas Escrituras pues conocía del mensaje mesiánico y conocía que también otras mujeres habían concebido a un hijo de parte de Dios, pero nunca como ella lo hizo. Había un anuncio de mujeres que eran estériles y Dios les había concedido el milagro, pero nunca como a ella lo hizo. Dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, por los números 60, más o menos como entre 60 y 80, que María estaba predestinada a ser madre de Dios, pero la predestinación no hay que entenderla como una predeterminación. O sea, no es así como decir, pues Dios ya la preparó y pues ella iba a decir que sí, como si Dios la usara, ¿no? Porque ella en ese momento fue predestinada, es que pues no sabemos qué va a pasar, pero pues vas a tener una misión importante. Y tú tienes la misión de asumirla o no. Dice el doctor Angélico, menciona que cuando Dios elige a una persona para un fin, la prepara y dispone antes, de tal manera que sea idónea para realizarlo. Y yo me pongo a pensar en mi vocación principalmente, que pues Dios, a base pues de muchas cosas, ¿no? Me tuvo que preparar, me tuvo que moldear para yo poder estar aquí presente, incluso para poder dar esta plática. Dios no nos va a lanzar a la deriva en su misión, sino Dios te va a ir enseñando, te va a ir preparando antes para que tú lo cumplas. Y la decisión, como ya había dicho, no fue predeterminada, sino María toma una decisión, porque si Dios te forzara o te coaccionara a hacer una misión, pues sería un Dios pues que te esclaviza, ¿no? Sería un Dios que atentara contra tu dignidad. Y Dios no atenta contra esa dignidad, sino sería un Dios pues controlador, ¿no? Todos seríamos muñequitos de Dios que Él nos controla, y claro que no. El segundo, la gracia derramada en María, el ser hijos de Dios. En el Evangelio de Lucas 1:28, ahí se da el primer saludo que da el ángel a María. ¿Y cuáles son las palabras que dice el ángel? Exacto. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y vamos a explicar un poquito, en pocas palabras, la gracia. La palabra gracia significa el amor o la benevolencia que Dios nos regala a nosotros. Es un regalo gratuito. No es porque nos lo merezcamos, sino por su infinita misericordia Él nos regala su gracia. Lo cual, en primer término, también la gracia nos hace que tengamos una relación filial con Dios, es decir, que seamos sus hijos. Imaginen qué bonito, ¿no? Que Dios nos adopte de esa forma. También nos hace partícipe de su vida divina con su Espíritu Santo. Asimismo, no solamente somos sus hijos porque Dios nos regaló su gracia y qué bonito, sino porque Dios te transforma, te llena de sus dones, te perdona, te justifica y por eso te hace ser hijo de Dios. Esto yo le llamo, y a lo mejor muchos lo hemos vivido, y a lo mejor más notablemente los que hemos sido convertidos, es una vida nueva en Cristo Jesús. Y a lo mejor cuento yo un poquito de cómo yo me sentí, en qué momento me sentí hijo. Hubo una vez que tuvimos un problema muy fuerte, y tuvimos que ir muy lejos a arreglar ese problema. Y entonces enfrente del Padre, el Padre nos dice:
por qué nos enfrentó contra esa persona y le dice, ¿por qué lastimaste a mi hijo? ¿Por qué lastimaste a mi hijo si es alguien que Dios ama mucho? Y me acuerdo de estas palabras, tú lo lastimaste tú lo usaste como si fuera un listón de cabello, te sacas el listón del cabello y lo botas. Y así no debes de tratar a mis hijos. Y en ese momento yo me sentí hijo de Dios. Eso pasó hace como 3 años, ¿no? Yo me sentí hijo de Dios. Y hay experiencias de cada uno de nosotros por las cuales nos sentimos hijos. A lo mejor nos bautizaron de chiquitos, pero pues ni te das cuenta, ¿no? Pero esa experiencia realmente me hizo sentirme hijo de Dios. Dice Santo Tomás de Aquino que la adopción es la elevación gratuita de un extraño a la cualidad de hijo y de heredero. El hombre es llamado a participar de la vida divina por el bautismo, ya lo había dicho, porque dice San Pablo que por medio del bautismo nosotros somos sepultados con Él en el pecado y como Él resucita, Él nos regala una vida nueva. Romanos 6:4. Y va a decir otra vez la Lumen Gentium, María es tipo de la iglesia, porque así como ella llevó a Cristo en su seno virginal, esta referencia me encanta, porque comparan al bautismo como la encarnación de María. El bautismo es como si nosotros nos metiéramos al seno de María y naciéramos de ella. Imagínense eso, qué padre. Cuando nos está dando la bendición el Padre con el agua, es como si nos metiéramos en el seno de la Virgen María y naciéramos de ella. Qué hermoso. Y por eso somos hijos de la iglesia, por eso somos también hijos de María. Ya después voy a explicar por qué somos hijos de María. Y hay una oración que realizo desde hace 2 años o 3 más o menos. Igual que le pido a Dios todos los días. Es una oración muy bonita. Que yo le pido a María que me permita entrar en su vientre. Porque así como ella obró en su Hijo, ella también puede obrar en cada uno de nosotros. Primero hago otras oraciones preparatorias, pero llego a esa parte del vientre de María. Incluso cuando rezaba el rosario, yo le pedí a María que me permitiera estar en su vientre mientras rezaba el rosario, ¿no? Y que como ella es dispensadora de gracia, pues yo le pedía que me regalara, que le intercediera por mí para que Dios me regalara esa gracia y que pudiera nacer de ella una persona nueva. Así se lo pido. Y dice Primera de Juan 3, mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos, así dice Juan. Queridos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos, porque cuando lo veamos, seremos semejantes a Él. ¿Y qué creen? Porque lo veremos tal cual es. Todos, incluyendo a María, tenemos que morir para experimentar esa bienaventuranza máxima, como dice el versículo de Juan, y ser partícipes de la vida eterna. Sin embargo, Dios nos permite aquí en tierra experimentar un poquito de esa bienaventuranza. Decía un libro se llamaba Las Bienaventuranzas de María, que Dios nos permite probar migajas de lo que es la verdadera bienaventuranza allá en el cielo. Pero Dios se manifestó de una forma más perfecta a María que a cualquiera de nosotros. Por lo tanto, María se convierte en el ser más bienaventurado de todos y más semejante a la divinidad. No estoy diciendo igual, semejante a la divinidad. Porque por la gracia que Dios le infundió en la encarnación. Y diría San Agustín, que Dios le otorgó una gracia tan grande a María que María no pecó. O sea, estar tan lleno del Espíritu Santo que ni siquiera quieras pecar. A diferencia de Eva, que Eva también fue inmaculada y estaba llena del Espíritu Santo y ella decidió hacerlo. No porque estés llena de gracia no te van a caer tentaciones. María también pudo tenerlas y sin embargo ella se resistió y estuvo firme. Porque dice Juan 3:16, ¿se la saben? Porque tanto amó Dios al mundo
que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Y dice en Juan 17, ¿qué es la vida eterna? Juan 17 es la oración sacerdotal, así le llaman. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Padre, esta oración va de Jesús al Padre. Padre, cuida a los que me has dado para que sean uno como nosotros. María reconoce y cree que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios desde un principio. Al aceptar su misión, cumple la voluntad del Padre y en el transcurso de su vida fue firme hasta el final. Muchos de estos libros, acá tengo la biografía que usé, bibliografía, dicen, pues María fue firme hasta la cruz, pero a lo mejor no leí bien, ¿no? Y decía, María fue firme hasta el final, hasta su muerte fue firme María, no hasta la cruz. Por eso, Dios, con esa firmeza, le regala esta vida eterna, por haber creído, por haber reconocido y por haber mantenido fuerte. Por eso le regala la vida eterna en la Asunción. El tercer punto va a ser esta conciencia de la Asunción. Santo Tomás de Aquino, otra vez en la Suma Teológica, escribe 4 puntos por los cuales convino, así dice la palabra, conviene que Dios se le haya manifestado a María, conviene que el ángel haya venido a darle ese mensaje a María. Qué padre que él se ponga a pensar esas cosas, ¿no? Dice, ¿por qué el ángel se le presentó a María? Y la primera dice que debía de existir un vínculo anterior entre María y su hijo. Es como ustedes, muchas son madres de familia, ¿sí? Muchas son madres de familia. Qué bonito tener ese vínculo desde antes de que nazca tu hijo, ¿no? Porque ahí te conoces a ti como mujer en muchas cosas. Y conoces a tu hijo y también te enfrentas con tu esposo, ¿no? Entonces, ese vínculo que tienes como mujer con tu hijo, esa es la primera referencia que él hace. La segunda referencia dice que fuera testigo y creyente en el misterio. Tercero, que la decisión fuera voluntaria y no coaccionada, que ya lo mencionamos. Y finalmente, que se diera el matrimonio espiritual entre el Verbo y la humanidad. Dice, algunos teólogos, y bueno, puedo decir que en los libros citan a Guardini, así se llama el teólogo, y a otros 3 que son alemanes, que ellos no creen que María haya reconocido que su hijo fuera el Hijo de Dios con mayúscula desde el anuncio. Ellos creen que fue incluso hasta Pentecostés que ella pensó eso. Pensaban que era hijo con minúscula, ¿no? Y que María se fue dando cuenta paulatinamente. Pero bueno, yo me atrevo a decir, y el autor también lo dijo ya después, que a lo mejor María no sabía realmente cómo se iba a manifestar su hijo, cómo iba a manifestar su divinidad a la humanidad. Pero ciertamente el mensaje del ángel fue muy claro. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo será tu hijo? Dice, él nacerá santo y le llamarán Hijo de Dios. A ninguna mujer le habló así Dios. Lo más parecido puede ser el mensaje de Jonás. El de cabello largo que si le cortas, de Sansón. Pero a él le dijo, va a ser llamado Nazireo de Dios. Y Nazireo es consagrado, no hijo, ¿no? A Juan le dijo que iba a ser llamado, pues que iba a ser una persona muy alta para los ojos de Dios, ¿no? Entonces a ninguna mujer. Y los títulos de Hijo de Dios, de Santo, de Señor, solamente eran destinados para el Mesías. Entonces, pues María yo creo, desde un principio, y Santo Tomás también lo dice, desde un principio sabía que él era hijo de Dios, mas no sabía cómo se iba a manifestar. Por eso, y ellos toman de referencia también los teólogos que creen que no, que pues cuando Jesús se perdió en el templo y María no entendió lo que decía, ¿no? Toman de referencia eso, que María no lo entendió.
Pues sí, María no lo iba a entender porque no sabía cómo se iba a manifestar. ¿Mas ella qué hacía? ¿Se guardaba? Muy bien. Y también lo va a manifestar María ya más claramente en el Magnificat. ¿Cuál era la conciencia de su misión? Decía, desde ahora, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Qué más sigue? Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo y su misericordia de generación en generación. Fíjense qué hermoso y lo platiqué en un principio, que es un acto de misericordia tan grande esto que recibió María, que recibimos todos nosotros. Y ya después en el mismo Evangelio de Lucas, ¿se acuerdan? Cuando su prima Isabel la saludó, ¿qué le dijo? ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? ¿Y al Señor a quién se le decía en ese momento? Solo a Dios. Y vamos a ver esa respuesta de María, le intitulé aquí, la respuesta de María, hija, madre y esposa. María contesta al ángel, después de su explicación de cómo iba a ser su hijo. ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? Ahí María está afirmando que ya es virgen. Y se lee en el Evangelio que todavía no vive con José, ¿no? Que ya está desposada, pero que no vive con José, en Mateo 1. Y María, a diferencia de Zacarías, no pide un signo. Pregunta, ¿cómo? Pues sí, si soy virgen, si no vivo con mi esposo, ¿cómo voy a tener un hijo? ¿Y qué le contesta el ángel? Esto es muy interesante porque el ángel le contesta el cómo, le contesta el cómo va a ser su hijo, cómo va a ser nombrado, y le da un signo. Entonces, con una pregunta ella recibió 3. La pregunta dice, contesta el cómo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Y le repite cómo será su hijo, santo, y será llamado Hijo de Dios. ¿Y el signo cuál es? Que su prima Isabel acaba de concebir a un hijo, ¿no? Hace 3 meses concibió tu prima. Pero a mí lo que más importante se me hace de esta parte, dice, porque no hay nada imposible para Dios. Y ella lo cree. Ella lo cree. No que, Zacarías dudó, ¿no? ¿Cómo? A ver, dime más, ¿no? También incluso los papás de Sansón, ya al final, pues el papá no creía hasta que vio el signo, ¿no? Pero María lo cree desde un principio. Y dice Gálatas 4:6-7, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella, y para que recibiéramos la condición de hijos. Y dado que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que aclama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero, por voluntad de Dios, como habíamos dicho al principio, ¿no? Como había dicho Santo Tomás, que te sube a calidad de hijo y de heredero. Y ya en Romanos 8:14-17, voy a citar nada más un cachito, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. María es la primer hija del Padre, la primera madre del Hijo, la única, y la esposa del Espíritu Santo. Por eso le puse la respuesta de María, hija, madre y esposa. La primera en decir, como dice las citas bíblicas que le cité, bajo la guía del Espíritu, su fiat. Y dice San Agustín, y toda la humanidad estaba expectante en la respuesta que iba a dar María. En esa pausa de la pregunta y la respuesta, toda la humanidad estaba así, que conteste, ¿no? Abba, Padre, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y como dice también la cita bíblica, desde ese momento María no fue esclava, ella se nombró así, pero desde ese momento ya no fue esclava, sino hija.
y la primer hija bajo el régimen de esta nueva alianza que mandó Dios. Y también heredera para dar testimonio, porque como decía Santo Tomás, iba a ser testiga del misterio de Cristo, que lo llevaría en su seno y para ser glorificada con él. Vamos a explicar cómo se dio este nacimiento, un poquito. Esta fertilización entre María y Dios, ¿no? Dice en Filipenses 2, 6 al 11, esa me gusta mucho y es un canto que se da en la liturgia. Siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado como Dios, igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. En la liturgia dice, se anonadó a sí mismo. Y bueno, en la Biblia de Jerusalén, que es de donde estoy tomando las citas, en las referencias de abajo, en las rúbricas, dice, se vació a sí mismo. Y a mí me llamó la atención esto que se vació a sí mismo, porque ¿qué es un vaciado? Vertirlo en un molde, así decía. Sacar de algo para vertirlo en un molde. Y yo dije, pues así nació Dios. Dios vertió su espíritu en el óvulo de María. Y así se hizo la encarnación. Nosotros no vamos a quedar embarazados, ¿verdad? Pero tú le puedes decir a Dios que pueda vertir su espíritu en ti, que pueda encarnar al Hijo de Dios en ti, que tú puedas ser una imagen de Dios. Yo ayer que me puse a pensar que ¿cómo soy reflejo de Dios? Y dije, si soy un espejo, soy igual, y no somos iguales. Tenemos un poquito menos, ¿no? No tenemos tanta gracia. Estamos más desgraciados que nada. Y ayer estaba en la oración viendo la ventana. Y vi cómo se reflejaba la cortina en la ventana, ¿no? Pero no era un reflejo nítido, era un reflejo pues un poco más oscuro que el real. Y entonces yo me puse a pensar, cuando hay luz en tu ser, se puede ver ese reflejo. Y entre más luz, si lo ves de un ángulo determinado, se puede apreciar casi igual a la cortina que yo vi en ese momento. Pero cuando hay oscuridad, y entonces yo dije, así es la gracia que Dios derrama en nosotros. Cuando tú estás con Dios, puedes ser ese reflejo de esa cortina, ¿no? O lo podemos ver en el agua también. Pero no eres igual, pero eres semejante. Pero cuando no hay luz, ni siquiera puedes ver el otro lado, ni siquiera puedes ver el reflejo. Desconoces a Dios y te desconoces a ti mismo. Y dice Ezequiel, el profeta Ezequiel 36:26, ya es una cita que famosa, dará un corazón nuevo, infundirá un espíritu nuevo a todos nosotros. Y algo, solo leí la introducción del Castillo de las Moradas de Santa Teresa, ¿no? Que es un tratado sobre la oración. Y decía, no necesitas ser santo, bueno, en pocas palabras, ¿no? No necesitas ser santo para que Dios se manifieste en ti, de la forma tan grande como se le ha manifestado a los místicos. Porque muchas veces Dios hace eso y me puse a pensar, hoy es día de San Mateo. ¿Y cómo era San Mateo? Pues era publicano y decían que era pecador y lo criticaban, ¿no? Él no necesitó ser un santo para que Cristo se le manifestara, ¿no? Y entonces, muchas veces solo se te manifiesta para que tú te acerques a Él, para que te des cuenta de cuánto te ama y que en tu pequeñez lo ames así como Él te ama. Por eso nos regala la gracia. Y dice, al momento de esa unión se empieza la nueva alianza de Dios con la humanidad. Se inaugura la salvación del mundo en Cristo. Porque el Hijo de Dios, esta es 2 de Corintios 1:19, dice San Pablo, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, no fue un sí y un no.
En él no hubo más que un sí, el sí de María. Y todas esas promesas han tenido un sí, todas las promesas del Antiguo Testamento han tenido un sí en él. Por eso decimos amén. Y hace poquito le platicaba a los hermanos que cuando yo digo amén, es como si hicieras una alianza con Dios. Yo, más en el Padre Nuestro yo reflexioné eso. Cuando haces un amén, que así sea, haces una alianza con Dios. En el Éxodo vamos a explicar un poco esto de la nube, de la sombra, ¿no? En el Éxodo, la nube guiaba al pueblo de Israel para la tierra prometida. La sombra cubrió el monte Sinaí cuando dio el decálogo a Moisés, la alianza a Moisés. Y también la nube, la sombra cubría la tienda donde Moisés hablaba, así dice la cita y es hermosa, hablaba cara a cara con Dios como si fuera un amigo. Y entonces imagínense ese momento, no sé si hayan escrito de eso, pero yo me puse a pensar, si Moisés pudo hablar en esa sombra con Dios, ¿no lo pudo haber hecho María también? Y si Moisés salió resplandeciente de esa tienda, ¿cómo habrá salido María después de ese encuentro con Dios? Por eso mismo las letanías lauretanas, el título de Arca de la Alianza es muy importante, porque lo asemejan mucho con María. El Arca de la Alianza dice en el Éxodo 25, meterás dentro del arca el testimonio que yo te daré, ahí me encontraré contigo. El Arca de la Alianza era garantía de que Dios estaba con su pueblo. Y María es la persona que nos lleva al encuentro de Cristo, ya que es un vivo testimonio de su misterio. Por eso también es conocida como dispensadora de la gracia, ya lo dije hace ratito. Y eso de ser dispensadora de la gracia de una forma trinitaria, porque participa de las tres personas, es que ella intercede por nosotros para recibir la gracia de Dios. Pero es dispensadora del Padre porque encarnó a su Hijo. Dispensadora del Hijo porque guardaba todo en su corazón y era un testimonio vivo de Él. Y entonces si queremos conocer más a Cristo, hay que pedirle que nos preste conocimiento, que nos regale ese conocimiento que tiene en su corazón. Y dispensadora del Espíritu Santo por los dones, frutos y virtudes que ella recibió de Él. Especialmente ahí en el Concilio Vaticano, y yo creo que son muchos más, pero ellos mencionan la fe, la esperanza y la caridad. ¿Y dónde leemos esta parte? Ya dijimos, hija, madre y esposa, arca de la alianza y fe, esperanza y caridad. En las oraciones después del rosario, que se hacen después del rosario, ¿no? En eso lo vemos. Nosotros, y esto es algo hermoso, también podemos hablar cara a cara con Dios. En la Eucaristía, en la hora santa, aquí mismo, ahí en su casa, nosotros por ser templos vivos del Espíritu Santo, tenemos esa cualidad o ese regalo de poder hablar cara a cara con Dios. Y pedirle a María que interceda por nosotros para que Dios nos regale esa gracia, para sentirnos hijos y vivir como tales, así como ella lo vivió. Y aquí voy a contar otra experiencia que tengo con el Ave María, y fue gracias a leer esto. En las palabras de Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. En un principio así, es un ejercicio un poco difícil, pero trato de hacerlo y Dios me ha regalado cosas muy bellas o contemplaciones muy bellas, experiencias muy bellas. Le pido a Dios que me cubra con la sombra con la que cubrió a María. A lo mejor no va a ser la misma, pero es su misma gracia. Y después, ¿qué sigue? Dios te salve María, llena el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Yo le pido a Dios que me permita contemplar, que me permita ver ese misterio y que me permita ver a su madre ahí al lado. Incluso cuando son los misterios dolorosos, yo me puse a pensar, ¿de verdad eres bendita porque estuviste con tu hijo hasta el final, como lo había dicho antes?
¿no? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Eso es una gran prueba de fe, eso es un acto de fe que tú haces hacia Dios, porque realmente estás reconociendo que María es Madre de Dios, que es Jesucristo, del Dios de Jesucristo. Estás reconociendo eso en el Dios te salve María, en el Ave María. Y ruega por nosotros, como ya lo había dicho, para recibir la gracia. Ya después se te hace un ejercicio cotidiano. Al principio es difícil como hacer tantos pasos en una sola oración, pero ya después pues vas a sentirte en la sombra de Dios todo el tiempo y vas a poder contemplar el misterio tan hermoso que son los misterios del Rosario. La nueva alianza, la nueva Eva y el nuevo Adán. Algunos padres de la iglesia llaman a María la nueva Eva, y San Pablo dice que Jesús es el nuevo Adán. Incluso esta frase me gustó mucho, dice: María y Jesús es mencionada como la pareja salvadora que reparan la falta pecadora, ¿no? Y vamos a ver esta comparación, es un cuadro. Eva y María. Eva dialoga con la serpiente, Eva dialoga con el ángel. Eva duda de la palabra de Dios y cree en la palabra de la serpiente. Y María cree en la palabra de Dios. El padre Justino, es un padre de la iglesia, así se llama, creo que siglo IV, me parece. Recibe la palabra de la serpiente y da luz a la desobediencia y a la muerte. Y María recibe la palabra de Dios y da luz, bueno, él dice, da luz a Cristo, yo puse, da luz a la luz que es Cristo. Y Eva, dice San Irineo, creo que es del siglo VI o VII, causa de muerte para sí y para el género humano, y María causa de salvación para sí y para toda la humanidad. Y San Agustín dice, relata que por una mujer nos vino la muerte, también la vida nos nació de una mujer. Y San Pablo, esta es la cita de San Pablo, Romanos 5, del 12 en adelante. Por la desobediencia de un hombre, todos fueron constituidos pecadores. Por la obediencia de uno, todos serán constituidos en justos. Y yo añado a estas dos citas bíblicas, que por la obediencia de una, vino ese Hijo que fue obediente, y así somos constituidos en justos. Y ahora ya mencionamos que somos hijos de Dios, ya mencionamos grandes virtudes de María, pero ¿por qué somos hijos de María? Dice Epifanio, que es otro padre, si Adán creyó llamar a su mujer Eva porque sería madre de todos los vivientes, ¿cuánto más merece María ese título de madre de todos los hombres? Y en el Evangelio, en los 4 Evangelios, María no es venerada como una madre o como modelo de madre. Eso ya lo fue descubriendo después los mismos apóstoles, los mismos discípulos. ¿Por qué? Porque veían a María, la figura de María, importante para la fe de los demás, ¿no? Para que creyeran en su Hijo, para que se acercaran a su Hijo. Y hay 2 explicaciones que se complementan las dos. La primera es más bíblica y la otra pues la dice el concilio. La primera es en Apocalipsis 12, ¿se acuerdan de ese relato del dragón y la mujer? Y a su hijo que la quería atacar y quería matar al hijo y todo eso, ¿no? Aquí hacen referencia que esa mujer puede ser María o puede ser la iglesia, porque acuérdense que esa mujer tenía 12 estrellas en su cabeza, ¿no? Y esas 2 estrellas le hacen referencia con las 12 tribus de Israel. Entonces por eso hacen mención que esa mujer puede ser la iglesia. Pero también puede ser María, porque también dicen que ese hijo al que se refería el Apocalipsis es una persona que existió. Y pues si era una persona que existió fue Jesús. Y pues necesariamente la mujer tenía que ser María también, ¿no? Entonces dice en Apocalipsis 12:17, ya hasta el final del capítulo, entonces despechado contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de sus hijos. Escuchen bien esto, los que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesucristo.
Y hay otros en el Evangelio también Jesús dice algo parecido a esto. Acuérdense. Dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿No? Cuando le dijeron, tu hijo está loco, velo a parar, que no sé qué. ¿No? Y llega María bien preocupada, ¿qué pasa? Y dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extiende su mano a los discípulos. ¿Y qué contesta? Quien oye la palabra y cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Y luego dice en Lucas 11, 27, 28, cuando la mujer le dice en voz alta, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él que contestó, dichoso más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces podemos ver que esta cita del Apocalipsis y estas dos citas, porque bueno, yo compuse de los 3 evangelios, hice una sola, ¿no? Y la de Lucas, podemos ver que se complementan. ¿En qué se complementan? ¿Qué es necesario para ser hermano de Jesús? ¿Y qué decía en el Apocalipsis? ¿No se acuerdan? Dice, se fue a luchar contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesucristo. Es algo muy parecido, ¿no? María no solo es dichosa por haber engendrado a Cristo, aquí dice esta cita bíblica, lo dijo Jesús. María no solo es dichosa por haberme engendrado, ¿no? María es dichosa porque oye la palabra de Dios y la guarda. Y eso es lo más importante de la figura de María. Es lo más importante. Sí, ella pudo haber criado al hijo y todo, pero lo más importante es que ella se mantuvo firme hasta el final, como lo dije en un principio. Y dice, al oír y guardar la palabra y ser firmes en el testimonio de Cristo, cumplimos la voluntad de Dios, así como María. Y por eso llegamos a ser hermanos de Cristo e hijos de María. Por esa razón. Y somos hijos espirituales, así se dice. Y a mí me encantó esta parte, porque a Jesús no le basta con que te bautices. Jesús se va más lejos. Sí, en el bautismo eres hijo de Dios, ya eres el ser hijo de Dios. Pero el vivir como hijo de Dios ya es otra cosa. Y el seguimiento de Cristo conlleva eso. Tratar de vivir como hijo de Dios. Y bueno, si quieren saber un poco más de cómo vivir como hijos de Dios, en las cartas católicas te dan pues tips así muy, muy básicos. Te dan hasta 4 o 5 puntos cada carta católica, que son las de Pedro, las de Santiago, la de Judas y las de Juan. Y la segunda explicación como les dije, va muy concorde con esta. Dice que María, en Lumen Gentium 61, María, Madre de Dios, fue la compañera más generosa porque se dio por completo al ministerio de Cristo, colaborando de una manera total a la obra del Salvador en el restablecimiento de la vida sobrenatural de los hombres. ¿Qué es eso? Lo mismo que les dije hace ratito, ¿no? Ella, a diferencia de Eva, creyó en Dios y por creer en Dios siguió a Cristo hasta el final, y por eso se regenera la humanidad, y por eso es nuestra madre. Pero bueno, es decir, ya. En la cruz de Cristo, esta parte de la cruz de Cristo está muy bonita, porque ahí es donde Cristo le pone su misión a María. ¿Qué le dice a Juan? He aquí a tu madre. ¿Y qué le dice al discípulo? He aquí a tu hijo. Exacto. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre, ¿no? Así le dice. Esta misión la han entendido muchos y bueno, yo le puse un toque particular, que el discípulo representa a todos los que creen, a todos los que creyeron y a todos los que van a creer en Dios. Esa es la figura del discípulo Juan. Y así
como él rogó al Padre en la llamada oración sacerdotal que les mencioné hace ratito, desde entonces María debe dedicar, esto es muy bonito, debe dedicar su amor maternal al cuidado de esos creyentes que le encomendó Dios. Y esos creyentes, pues somos nosotros, son los miembros de la Iglesia de Cristo. Y es muy bonito escuchar los testimonios de qué pasa cuando se canta la salve, ¿no? Porque cuando cantamos la salve en la noche, Dios te salve, Reina y Madre, eso. María, hay un momento en que nos ponemos de rodillas nosotros, pero han dicho frailes que ellos ven a María poniéndose de rodillas, intercediendo ante el Padre por la orden de predicadores, para salvaguardarla. Y entonces aquí, en esa experiencia, se ve totalmente la encomienda que le dio Jesús a María, ¿no? He aquí a tu hijo, he aquí a tus hijos los dominicos, y no solo los dominicos, ahí hay cuadros donde están las demás órdenes, que está toda la iglesia. De esta forma, la Madre coopera en la obra salvadora de Jesucristo, porque, como ya dije, en el cielo sigue intercediendo por nosotros. Y añado, esto sí, bueno, fue algo que yo dije, si Juan incluye a todos los creyentes, entonces Jesús pone en nosotros la misión de cuidar a su madre. No solo es de que María nos cuida a nosotros, sino también nos pone la misión de cuidarla a ella. Y más nosotros como dominicos debemos de procurar y promover la devoción. ¿A qué? ¿Cómo se llama nuestra devoción? ¿Virgen del qué? A la Virgen del Rosario. Esa misión nos ha puesto a nosotros. Una de tantas, ¿no? Esa nos ha puesto a nosotros. Recuerden, ya es para terminar. María, la nueva Eva, tuvo una vocación en la cual, por la gracia de Dios, llegó hasta el fin cooperando en la obra salvadora de Cristo, volviéndose primero hija, después esposa y luego madre, no solo de Dios, sino de nosotros. Y aún en el cielo es dispensadora de la gracia divina. Y aquí hago un llamado a ustedes para que la guarden en su ser, para que guarden a la madre en su ser, para que podamos caminar, así como ella lo hizo, de la mano de Cristo, cooperando también en su obra, así como ella lo hizo. Muchas gracias.